Reciban un cordial saludo a autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el día 137 del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi, evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE en colaboración con el Grupo de Investigación Ciencialab. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del máster en ingeniería Héctor Soto Rodríguez. Como primer punto, voy a dar paso a palabras por parte del doctor Roberto Aguiar. Muy buenas noches. Realmente es un honor tener a un conferencista tan destacado, un profesional brillante, un apasionado por la ingeniería y por el acero. En el entretiempo de la conferencia, antes de la conferencia, en el preámbulo, yo le decía al profesor Soto que yo conocí un libro que me regalaron de él en el año 2000, un libro sobre acero, un libro bastante grueso, con muchos ejemplos, con muchos ejercicios. Esos son los que me encantan, porque ahí es cuando realmente uno aprende bien las cosas. Y conversando, me cuenta que tiene 17 libros en el ámbito de acero. Espectacular. Señores, saquemos el máximo provecho de nuestro conferencista de hoy, a quien le agradezco muchísimo el haber aceptado dictar esta conferencia. Agradezco también de igual manera a nuestro anfitrión, el doctor Brian Cagua. Eso les he de contar en otra oportunidad las anécdotas que tengo con él. Hoy me pasó una anécdota importantísima solo a breves rasgos sobre el modelo de Parker, un modelo para ecuaciones de movimientos fuertes publicado en 2020. Yo le envío como gran cosa, le envié a él el programa y él ya lo había tenido hace tiempo. Bueno, no importa, tenemos muchas anécdotas con el doctor Ryan Cagua, pero retomando, tenemos un gran conferencista del día de hoy. Le agradezco una vez más, profesor Soto, por la conferencia que nos va a dictar el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, doctor Aguiar, por sus palabras. Me uno a ellos. Estamos muy contentos de tener al máster en ingeniería Héctor Soto el día de hoy. También gracias a todos los asistentes por su presencia en este espacio. A continuación voy a presentar la semblanza del máster en ingeniería Héctor Soto Rodríguez, y para ello voy a hacer uso de un video que nos proporcionó. Mucho más ilustrativo. Lo voy a hacer de esta forma. El Centro Regional de Desarrollo en Ingeniería Civil presenta la semblanza del maestro en Ingeniería Héctor Soto Rodríguez. El profesor Soto Rodríguez se tituló de ingeniero civil con mención honorífica en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene estudios de especialización y maestría en las grandes escuelas de ingeniería civil en Francia, como la Escuela Nacional de Obras Públicas del Estado en Lyon, la Escuela Nacional de Trabajos Públicos en París y el Centro de Altos Estudios de la Construcción en París. Tras los macrosismos de la Ciudad de México, coordinó el proyecto denominado Evaluación de los daños en los edificios metálicos causados por los sismos de 1985, bajo la dirección del maestro en ciencias Enrique Martínez Romero. El proyecto consistió en revisar el estado de 120 edificios de acero existentes en aquella época, clasificarlos por nivel de daño, sistema estructural, año de construcción, altura y respuesta ante las demandas sísmicas intensas. Es autor de 17 libros de estructuras de acero, algunos con el Dr. Michael D. Engelhardt de la Universidad de Texas en Austin. Asimismo, su libro titulado Diseño práctico de miembros de acero estructural fue prologado por el Dr. Theodore B. Galambos, profesor emérito de Ingeniería Estructural de la Universidad de Minnesota, Minneapolis, y autoridad mundial de las estructuras de acero.
Fue secretario técnico de las Sociedades Mexicanas de Ingeniería Estructural Sísmica y del Instituto Mexicano de la Construcción en Acero, de 1984 a 1998. Fue secretario técnico en la Dirección General de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal entre 1999 y 2002, donde coordinó el proyecto Procedimiento de Evaluación Estructural Preliminar de Edificios Dañados de la Ciudad de México ante una contingencia sísmica. El proyecto consistió en coordinar a las instancias de gobierno que participan en la atención de emergencias, unidades de protección civil, así como asociaciones técnicas y universidades de la zona metropolitana de la Ciudad de México, conformando equipos de trabajo con ingenieros civiles estructuristas y estudiantes para revisar los daños estructurales en los edificios después de la ocurrencia de un sismo intenso. Profesor de varias universidades mexicanas y de Sudamérica, como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad de La Salle Bajío en León, Guanajuato, en donde ha sido evaluado como mejor profesor en la maestría en Ingeniería de Estructuras durante varios cuatrimestres. Durante su estancia en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Michoacana entre 2003 y 2004, a raíz del sismo del 17 de enero de 1994 de Northridge, California, celebró un acuerdo de cooperación en materia de educación e investigación en estructuras y conexiones de acero con el Dr. Michael D. Engelhardt. Como resultado de esta colaboración, en el año 2003 se publicó el artículo internacional Detallado dúctil de marcos de acero a momento, conceptos básicos, desarrollos recientes y problemas pendientes por resolver. Además, se impartió un curso de alto nivel de diseño avanzado de estructuras de acero, con la participación del maestro Óscar de Buen López de Heredia en Morelia, Michoacán, y se publicaron varios libros de estructuras de acero con la autoría del Dr. Engelhardt. Profesor de estructuras de acero en colegios de ingenieros civiles de México y en centros de educación continua de Sudamérica. Fue asesor en el diseño estructural de megaproyectos de acero en Argentina, Brasil y México de 2014 a 2018. Más de 50,000 horas de capacitación en el Programa Nacional de Difusión del Acero de Altos Hornos de México entre 2010 y 2019. Es autor de 25 artículos de estructuras de acero en la revista de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y otros más en congresos nacionales de ingeniería estructural. Director del Centro Regional de Desarrollo en Ingeniería Civil, organismo dedicado a la actualización profesional en ingeniería estructural, sísmica y de cimentaciones en México y Sudamérica. Ha sido acreedor de varios reconocimientos estatales, nacionales y latinoamericanos, como el nombramiento como visitante distinguido por parte del H. Ayuntamiento de Veracruz. Ha sido reconocido por el Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero, ahora Alacero, así como por la Cámara Nacional del Hierro y el Acero. De igual manera, ha sido reconocido por la Corporación Siderúrgica de Altos Hornos de México, la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM en Morelia y el H. Ayuntamiento de Tuxpan, Michoacán. La idea de proporcionar apoyo a los estudiantes y a los ingenieros de la práctica a través de un libro de ejemplos de diseño es un concepto novedoso, y el autor, el profesor Héctor Soto Rodríguez, merece un gran crédito por la preparación de esta obra monumental. Theodor Viga Lambos, profesor emérito de Ingeniería Estructural, 30 de abril de 2015. Después de esta presentación, otorgamos la palabra para su conferencia, ingeniero máster doctor Héctor Soto. Ya está. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, le escuchamos muy bien. Muy bien. De acuerdo. Voy a subir la presentación, pero antes que nada, quiero comentar que es un alto honor participar por primera ocasión en este ciclo de conferencias. El conocimiento no se detiene. Doctor Roberto Aguilar Falconi, que es un privilegio participar con él. Por supuesto, agradezco a la Universidad de las Fuerzas
Armadas, al comité organizador por esta oportunidad. Entonces, les quiero compartir lo que me tocó vivir durante los sismos de 1985, de hace ya muchos años. Si quieren, nada más, listo, ya estamos listos para empezar. ¿Se ve la presentación en pantalla? Sí, perfecto, se ve muy bien. Muy bien, de acuerdo. Y además también quiero agradecer profundamente a todos los colegas que se interesaron en este tema de diferentes países de Sudamérica, Centroamérica y América Latina. Y por supuesto también agradecer a algunos colegas mexicanos que tuvieron oportunidad de conectarse, que por ahí los he visto en la sala de espera. Muy bien, pues vamos a iniciar. El tema que les quiero presentar es la experiencia sísmica de los edificios de acero como consecuencia de los sismos de 1985 de la Ciudad de México. Pues empezamos. Fundamentalmente quiero presentar tres objetivos muy específicos, muy particulares. Primero, pues narrar el comportamiento sísmico general de los edificios tras estos macrosismos y con base en mi experiencia particular. Vamos a comentar las características de estos sismos, también de acuerdo con los puntos de vista de notables estructuristas de la época, notables diseñadores, investigadores, y también conforme al estado general, al estado del arte de la ingeniería sísmica vigente en aquella época. Ya pasaron muchos años y como todos sabemos, la ingeniería sísmica se va dando a jalones. Cuando ocurre un sismo intenso, por ejemplo, acá en México, pues tenemos que revisar rápidamente si los códigos de construcción son adecuados de acuerdo con los daños que hemos observado tras sismos intensos que ocurren en diferentes partes del país. Y el tercer objetivo será vislumbrar desde mi punto de vista un escenario hipotético de daños de edificios que pudieran resultar, digamos, afectados si ocurriera un sismo en la Ciudad de México que tuviese características similares a los de 1985, que tuvieron su origen en la brecha de Guerrero, que es una zona que se localiza a 400 kilómetros, más o menos 420 kilómetros de la Ciudad de México. Y como saben ustedes, los efectos de los temblores tienen relación con la distancia epicentral, con la magnitud, con la profundidad de foco, con el epicentro, con el tipo de ondas. En este caso particular, los sismos que más daños pueden ocasionar a las estructuras de acero en la Ciudad de México serían los que provienen de la brecha de Guerrero, aunque en los últimos años nos hemos llevado sorpresas porque tenemos sismos en el interior del país a 120 kilómetros de la Ciudad de México, por ejemplo en el 2017, y que también ocasionaron daños cuantiosos. Pero vayamos desde el principio. Pues para entrar al contexto de la plática de este tema, les quiero mencionar que la mayoría de los países hermanos de la región de Centroamérica, de Sudamérica, pues están sujetos de manera permanente a riesgo sísmico apreciable. Por ahí le compartí al ingeniero Brian Cagua una liga donde ustedes pueden descargar un programa académico que les presenta la sismicidad en todo el mundo, en cada región, y que es una herramienta didáctica totalmente libre y la hemos puesto a consideración de ustedes y le he mandado la liga al ingeniero Cagua Gómez para que ustedes lo puedan descargar y que lo usen de acuerdo con sus intereses. Entonces decía yo que una buena cantidad de países de la región como Colombia, por allá en 1999, recordemos que en Armenia, Colombia, ocurrió un sismo que causó daños catastróficos, colapsos catastróficos
particularmente en viviendas precarias de adobe. En general, la mampostería, si es mampostería simple, pues es altamente vulnerable a los efectos de sismos intensos. En Venezuela, en Tocuyo, en Caracas, por allá en 1950, 1967, ocurrió un sismo que ocasionó lo más importante aquí son las pérdidas humanas. No menciono las pérdidas económicas porque lo más importante para un ingeniero estructurista es salvaguardar la vida humana. En Chile, por ejemplo, el 27 de febrero del 2010 ocurre un sismo en Santiago y a lo largo de la costa chilena y ocasiona el deceso de 525 muertes. En Ecuador, que también es un país hermano altamente sísmico, tenemos datos en Ambato, en Apo, en Manabí, con diferentes fechas en que esos temblores han ocasionado también la muerte de un número muy elevado de personas, y uno de los temblores que con mucha tristeza recordamos son los de Haití. Por ejemplo, el 12 de enero de 2010, más de 250,000 personas pierden la vida en Puerto Príncipe, Haití, un país de los más pobres de la región, con códigos de construcción muy escasos, con una mano de obra y materiales de baja calidad. Fueron las principales causas de este desastre que es especialmente importante para la historia de nuestra región, por ser el terremoto, el sismo que ha ocasionado la muerte de más de 250,000 personas. Les comentaba, por supuesto, Nicaragua, Managua, en 1972, sabemos que hubo un sismo también destructivo. En Salvador, un año después, casi un año, poco después de un año del sismo de la Ciudad de México de 1985, en San Salvador en 1986, también ocurre un sismo que ocasiona una gran tragedia. Recordemos que también en 1985, en el año en que ocurrió los sismos de la Ciudad de México, también en ese mismo año, Santiago de Chile sufre otro temblor que ocasiona daños numerosos. Y bueno, pues aquí estas imágenes ustedes la conocen. Podemos recorrer Colombia, la ciudad de Armenia, que quedó prácticamente destruida en un 70%, particularmente la casa habitación, las edificaciones destinadas a habitación fueron altamente vulnerables. Nos vamos a Venezuela, Tocuyo, Caracas, Cariaco, 1950, 1957, 1997, donde vemos otra vez los grandes desastres ocasionados por estos 3 temblores de Venezuela. Había comentado que en Santiago de Chile, 27 de febrero de 2010, hace prácticamente 13 años, donde edificios de mediana altura, edificios altos, tuvieron colapsos en los niveles superiores, colapsos totalmente catastróficos para los pisos superiores particularmente. Nos trasladamos otra vez a Ecuador, al 5 de agosto de 1949, Ambato, a Napo, 1987, Manabí, ya lo había comentado, 2016. Entonces, los países de América Latina y Sudamérica, pues estamos unidos porque de manera frecuente hemos sido devastados y rebasados por estos temblores que hacen que nuestros países se atrasen en su desarrollo tecnológico, desarrollo económico y lamentablemente en muchas ocasiones con una gran pérdida de vidas humanas. Ustedes tienen aquí una imagen de Puerto Príncipe, Haití, del 12 de enero del 2010. Varias edificaciones fueron diseñadas por especialistas franceses. Por ejemplo, el edificio de gobierno que se colapsó prácticamente en su totalidad. Nos vamos a Managua, 1972, 23 de diciembre, y encontramos una ciudad severamente destruida. Entonces, a donde voltemos nosotros, a cualquier país de América Latina, vamos a encontrar escenarios similares
los sismos detectan los errores, las fallas que nosotros como diseñadores estructurales cometemos, o a veces también si una edificación no tiene una supervisión adecuada y los materiales son de baja calidad, pues vamos a encontrar siempre daños catastróficos como los que hemos presentado. Entonces, esta fue una visión panorámica de lo que está ocurriendo y de lo que puede ocurrir en los siguientes años, en las siguientes décadas, porque los sismos son impredecibles, además son destructivos y se van contra las edificaciones que fueron mal diseñadas, mal conceptualizadas estructuralmente, mal supervisadas y mal construidas. En lo que sigue me voy a centrar particularmente a los sismos de México. Si recuerdan ustedes, el 27 de julio de 1957 ocurrió un temblor que ocasiona el colapso de un monumento histórico, que es el Ángel de la Independencia. Después, el 14 de marzo de 1979, una universidad particular, prestigiosa, en esa universidad, en el campus que estaba en el sur de la hermosa Ciudad de México, se dañan 2 edificaciones por efectos de torsión. Se debe fundamentalmente a que en los marcos rígidos de concreto reforzado, las traves se conectaban excéntricamente a las columnas y hubo efectos de torsión importantes que son los que ocasionaron ahí las fallas de 2 edificios de la Universidad Iberoamericana. Después pasamos a 1985 y tenemos el sismo que voy a narrar de manera particular. Posteriormente tuvimos otro temblor el 19 de septiembre de 2017, muy cerca de la Ciudad de México. Y luego tuvimos una sorpresa porque el 10 de mayo, que se festeja acá el Día de la Mamá del año 2023, tuvimos una serie de microsismos dentro de la Ciudad de México, que eran sismos que tenían una magnitud muy baja, del orden de 1, 2 en la escala de Richter, y que fueron de tipo trepidatorios, bastante violentos, pero muy, muy cortos en duración. Entonces, más adelante voy a indicar cuál es la amenaza sísmica que tenemos, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México. Pero vayamos al pasado. Les quiero comentar que antes del sismo de 1957, en México no existía todavía la ingeniería sísmica formal, y las edificaciones de acero, de concreto, de mampostería se diseñaban bajo carga vertical exclusivamente. Y la mayor parte de los edificios de acero, que es mi especialidad y que había en la Ciudad de México, eran 100% remachados. Durante el gobierno del Porfiriato se importaron muchas estructuras metálicas que provenían de Bélgica, de Alemania, de Francia, y que eran estructuras que se desarrollaron en la Ciudad de México y en otras ciudades importantes del interior del país. La característica principal es que todas las estructuras eran remachadas. La soldadura todavía no se desarrollaba en esa época. Recordemos que la soldadura empieza a desarrollarse profusamente a nivel mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Y los edificios que había en la época antes de la década de los 50, que eran edificios de acero, tenían alturas comprendidas entre 10 y 22 niveles, y solamente había un edificio muy alto de 44 pisos, que le llamamos acá la Torre Latinoamericana. Este edificio es un edificio que yo lo considero resiliente y que ha tenido un comportamiento sísmico satisfactorio durante todos los temblores que han ocurrido en el país, principalmente en la Ciudad de México, sismos de magnitud intermedia, sismos de magnitud moderada y sismos también fuertes. Entonces, ¿por qué se comportaron bien los edificios antiguos antes de la década de los 50? Pues una razón importante es que, por ejemplo, las columnas metálicas estaban revestidas con material de mampostería o albañilería, y estos revestimientos que se les daba a las columnas de acero, y aparte se colocaban muros divisorios que eran no estructurales, pero que cuando viene un temblor
a veces los muros no estructurales también desempeñan un trabajo sísmico. Entonces las estructuras de acero tuvieron un comportamiento satisfactorio cuando la ingeniería sísmica todavía no existía formalmente en México, porque estos elementos de mampostería, llámese muros o revestimientos, recubrimientos o forros, aparte de proporcionarle a las columnas metálicas resistencia al fuego, incrementaban de manera importante la rigidez lateral y la capacidad de absorción de energía. Por esa razón, los edificios de acero, como ven ustedes en esta imagen, eran estructuras de altura moderada, de mediana altura, le llamamos aquí en México. Estos son edificios antiguos, construidos antes del sismo de 1957. El principal fabricante en aquella época, me dicen que era Campos Hermanos, que era una empresa fabricante de estructuras metálicas muy reconocida en el Valle de México. La mayoría de estos edificios de acero fueron diseñados ni más ni menos por mi maestro Óscar de Buen, que en paz descanse. El maestro Óscar de Buen diseñó la mayor parte de los edificios de acero en el periodo de 1940 hasta el 2000, porque él ya tiene varios años de fallecido, pero su empresa sigue diseñando estructuras de acero. Entonces, el mayor auge de las estructuras de acero, que data en México desde 1940, digamos, hasta la fecha, pues son estructuras que fueron diseñadas por la oficina, por el despacho de mi maestro Óscar de Buen. Acá, por ejemplo, a la derecha tenemos un hotel que se llamaba Hotel del Prado y que se tuvo que demoler. La razón principal de muchos edificios que se tuvieron que demoler era porque el costo de reparación, de acuerdo con una técnica de refuerzo, rebasaba el costo del edificio, y a veces era más práctico demoler totalmente los edificios que reforzarlos, porque ese costo superaba el costo inicial de dicho edificio. Entonces, aquí abajo tenemos la famosa Torre Latinoamericana. Para los que nos escuchan de otros países, en la Ciudad de México tenemos un monumento a la Revolución, que es una estructura metálica que se encargó para hacer un edificio similar al de Washington, y que no fue concluido. Y acá, en la esquina inferior del lado izquierdo, tenemos el colapso del Ángel de la Independencia, que quiso independizarse de la columna, quiso volar, pero no llegó demasiado lejos, porque después se tuvo que restaurar esta bella escultura. Entonces, reitero que para los edificios antiguos de cualquier material, y particularmente los edificios antiguos de acero, la resistencia de las fuerzas laterales la dotaban los muros, y de alguna manera se tomaba en cuenta, digamos, la resistencia y la rigidez de estas acciones. Ocurre un cambio muy importante en la construcción de edificios de acero, porque para fines comerciales ahora los propietarios tienen la necesidad de contar con espacios mucho más grandes, particularmente en la planta baja, y de ahí nace el concepto de piso suave, piso endeble, piso débil, que a la fecha todavía nos sigue dando muchos problemas en México y en muchos países. El hecho de tener pocos elementos resistentes en la planta baja, pues ocasiona daños estructurales severos. Entonces, ¿cómo nace el piso suave, piso endeble en México? Pues los propietarios, para tener espacios más grandes, pues empezaron a eliminar buena parte de todos los muros divisorios de tabique, de mampostería existentes, y con eso reducen la resistencia de los edificios ante fuerzas horizontales. Quizá esta fue una de las causas principales de los daños en edificios de aquella época antigua. Para darles una idea de cómo eran los edificios de acero en la época a la que me refiero, pues aquí tenemos algunos edificios típicos, característicos de las principales zonas de la Ciudad de México.
Tenemos aquí, por ejemplo, el puerto de Veracruz, que fue un incendio un edificio, perdón, que sufrió un incendio serio. Sin embargo, se restauró y todavía sigue en operación. Tenemos numerosos edificios, como ven ustedes. Todos estos edificios teóricamente satisfacen las condiciones de regularidad. Muchos temblores del mundo han demostrado que la fuerte irregularidad de las edificaciones, tanto en planta como en elevación, pues ha sido una de las causas importantes de colapsos. Entonces, aquí tenemos algunas estructuraciones típicas de los edificios que nos tocó a nosotros revisar después del sismo del 85. Preparamos nosotros una base de datos y podíamos identificar cada edificio de acuerdo con sus características estructurales. Regresemos un poquito lo que ocurrió el 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México. La hora local fue 7:19 AM. Afortunadamente, digamos que muchas personas todavía no se disponían a usar sus vehículos para trasladarse a algún punto de la ciudad. Los niños, los jóvenes todavía no ingresaban, iban en camino a las escuelas cuando ocurre este temblor. Si este temblor hubiese ocurrido, digamos, en una hora más tarde o 2 horas más tarde, el número de víctimas fatales hubiera sobrepasado lo que hemos indicado en otros foros, que rebasaron los 25,000 personas fallecidas. Ahora, ¿cuáles son las características de este temblor? Les comentaba que se origina en la brecha de Guerrero, en las costas de Michoacán y Guerrero, muy cerca del puerto de Acapulco. Y una característica importante de estos sismos es que son de tipo subducción, es decir, hay un deslizamiento de la placa de Cocos debajo de la placa de Norteamérica. En los últimos años este deslizamiento ha sido lento, sin embargo, se está acumulando una buena cantidad de energía que tarde o temprano se va a liberar, y esta energía va a ser la que ocasionará las ondas que se van a desplazar a la Ciudad de México, y esperaremos en un escenario en los siguientes años, no sabemos cuándo, pues un sismo que va a ocasionar otra vez daños quizá menos importantes que los de 1985, porque hemos avanzado bastante en la ingeniería sísmica mexicana. La magnitud de este temblor fue de 8.1 en la escala de Richter. Les comentaba que la distancia epicentral fue a 430 kilómetros de la Ciudad de México. La velocidad de las ondas en el sitio eran de 3.3 kilómetros por segundo, y como saben ustedes, estas ondas se amplifican sobre todo cuando llegan al Valle de México, y como tenemos un suelo altamente compresible, arcillas muy compresibles en un estrato del orden de 45 metros en el centro de la gran ciudad, pues entonces este suelo tiene un comportamiento poco satisfactorio, porque se amplifican las ondas y las aceleraciones del suelo también se incrementan de manera importante, de modo que la aceleración máxima del suelo en esta zona de la Ciudad de México fue de 200 GAL, y el periodo crítico de vibración fue de 2 segundos, que casualmente coincide con las edificaciones que son de mediana altura. Normalmente nos han comentado cuando éramos estudiantes que el periodo natural de vibración de una estructura, de manera burda, se puede estimar como el número de niveles entre 10, de modo que todos los edificios que tengan entre 15 y 20 pisos, 20 niveles, tendrán un periodo natural de vibración cercano al del suelo. Y lo que pasó en 1985, que todas estas edificaciones de mediana altura entraron en resonancia dinámica, y se produce entonces un fenómeno que no se conocía antes, que era el famoso golpeteo o colisión, porque en muchas edificaciones de la Ciudad de México observamos que no se prevían las famosas separaciones o llamadas holguras sísmicas. Hoy en día pues se exige dejar una separación entre un edificio y otro para evitar justamente este choque o esta colisión. La energía que liberó este temblor fue de 8.913 por 10⁻²3, que fue equivalente a lanzar 3.020 bombas de Hiroshima en la Ciudad de México. Y el número de víctimas, los medios decían que era del orden de 5,000,
pero estamos seguros que el número de víctimas lamentablemente excedió las 20,000 personas. Y bueno, aquí tenemos un perfil estratigráfico de la constitución del suelo de la Ciudad de México. Y entonces, todos sabemos que dependiendo de las características de los sismos, pueden incidir en mayor o menor medida en daños en las edificaciones. Entonces es importante recordar y no perder de vista que la magnitud, la profundidad del foco, particularmente la distancia epicentral, el tipo de ondas, las características arquitectónicas y estructurales de un edificio, las características dinámicas que nosotros le imponemos a un edificio cuando lo diseñamos. Todos estos son factores que van a incidir en la respuesta de las edificaciones. Además, les comentaba que el efecto del suelo en la Ciudad de México, que son arcillas altamente compresibles, se generan amplificaciones importantes en el suelo, que son las aceleraciones, y si el edificio, les comentaba, tiene un periodo natural cercano al del suelo, pues las edificaciones van a entrar a lo que se conoce como resonancia dinámica, que es un efecto muy desafortunado para los edificios. Recordando ustedes, sabemos que hay ondas primarias, longitudinales o compresionales, que hay ondas secundarias, transversales o de cortante, y que hay ondas de superficie, y están las famosas ondas Love y las famosas ondas Rayleigh. ¿Y cuáles son las características más importantes del sismo de 1985? Por ejemplo, la aceleración máxima que se registró en Gals, en varias estaciones donde existían aparatos para determinar o para medir esta aceleración máxima, pues variaron dependiendo de la componente. Norte-sur estamos hablando de 98 Gales, este-oeste 168. Y el periodo dominante del temblor fue de 2 segundos, equivalente a edificios de 20 pisos. La duración de la fase intensa se reportó de 45 segundos y el desplazamiento máximo del suelo, que esto puede ocurrir, por ejemplo, en Santiago de Chile, en la costa, de 42.6 centímetros. Y otro problema importante que pudimos observar en el temblor de Chile, y por ejemplo en Kobe, Japón, aunque no estamos hablando del sismo de Kobe, es que hay un fenómeno importante que también ocasiona daños en las estructuras portuarias, que es el fenómeno de licuación. Entonces, estas son las características de este sismo. En varias partes de la ciudad había estaciones y había un registro de acelerogramas que reportaron esta información durante los sismos de 1985. Y aquí tenemos un espectro de diseño y un espectro para estructuras del grupo B, y tenemos un espectro de diseño para estructuras del grupo A. Para los que no son de México, las edificaciones, de acuerdo con su importancia, se clasifican en grupo A. Las del grupo A pues son aquellas estratégicas, toda la infraestructura, edificios de gobierno, edificios públicos que deben permanecer teóricamente sin daño cuando ocurre un temblor. Lamentablemente, muchas edificaciones que se colapsaron durante el sismo de 1985 eran edificaciones del grupo A, que se diseñan con requisitos más estrictos que con relación a los edificios del grupo B. En otras palabras, el sismo de 1985, como lo afirma más adelante el ingeniero José Luis Sánchez Martínez, que en paz descanse, el sismo excedió con mucho la magnitud y las características que se esperaban. A raíz de este sismo, el maestro Enrique Martínez Romero, que en paz descanse, encontró apoyo en el ISC y en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, y el ISC con la UNAM firmaron un convenio de colaboración para desarrollar un proyecto interesante que fue el comportamiento de las estructuras de acero durante los sismos de 1985 de la Ciudad de México. Tuve el honor de participar como coordinador del maestro Martínez Romero, quien fue el director de proyecto. ¿Y en qué consistió este trabajo? Bueno, pues recorrimos la zona cero, que eran más o menos
40 kilómetros cuadrados, y lo primero que hicimos fue identificar los edificios de acero en estado de daño o edificios sin daño. E hicimos un procesamiento de información, elaboramos muchas gráficas que tomaban en cuenta el sistema estructural, si eran marcos rígidos o marcos rígidos con contraventeos concéntricos. Los marcos con contraventeos excéntricos se usaban prácticamente no teníamos casos de edificaciones con contraventeos excéntricos que son un sistema estructural muy eficiente, y así lo demostró durante el sismo de Norridge, California, de 1994. Entonces hacíamos una clasificación de las edificaciones de acuerdo con el sistema estructural, de acuerdo con el número de pisos o niveles, de acuerdo con el año de construcción, y entonces toda esta información nosotros la íbamos alimentando en una base de datos, y aquí simplemente pues no los quiero aburrir, simplemente les voy a presentar una relación de edificios que censamos en todo el área metropolitana de la Ciudad de México. Para los que son de otros países, tenemos una alcaldía, antes era una delegación, Cuauhtémoc, por ejemplo, que fue una de las más afectadas de la Ciudad de México. Si observan ustedes en esta lista, hasta el momento, la mayoría de los edificios que estoy indicando se localizan justamente en lo que eran la delegación Cuauhtémoc. Ahora son alcaldías. Les comentaba, una de las colonias que fueron prácticamente más afectadas fue la colonia Roma Sur, la colonia Doctores, la colonia Centro, y ahí fue donde encontramos la gran densidad de daños en los edificios, no solamente de edificios de acero. En el caso de los edificios de concreto reforzado, hubo más de 800 edificaciones con daño estructural severo y también con colapso catastrófico. Entonces, estos son datos que tuve que sacar del baúl para presentarles cuáles son los edificios afectados o los que nosotros estudiamos después del sismo de 1985. Por supuesto que todos estos edificios son de estructura de acero. Entonces aquí les dejo esta lista, y de esta lista podemos mencionar algunos edificios importantes. Había un edificio que se llamaba Nuevo León, Unidad Habitacional Nonualco Tlatelolco. Para conocimiento de los colegas que nos siguen de otros países, el tenor internacional Plácido Domingo perdió familia en el colapso de este edificio de Nuevo León, al norte del centro de la Ciudad de México. Otros edificios que eran de instalaciones estratégicas de gobierno, pues era el Parque Deportivo del Seguro Social. Con mucha pena les comento que me tocaba presenciar partos en los camellones, en las calles, en las avenidas, porque los hospitales que no debían haberse colapsado fueron los primeros que se vieron abajo. Pues lamentablemente ahí murieron muchos doctores, pacientes, bebés, enfermeras, visitantes, etcétera. Edificios de gobierno como la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, la Secretaría de Marina, el Hospital General de México, el Centro Médico Nacional, el Hospital Juárez, Televisa Chapultepec, San Antonio Abad 150, un edificio muy famoso de las costureras que voy a mencionar más adelante, Radio Fórmula, un café Superleche, un edificio famoso Atlas, un hotel de muy visitado, que era el Hotel Regis, el Hotel Continental Hilton, y una escuela que se llama en México Conalep. Y bueno, para los colegas que son de México, les recomendamos que consulten el libro El Terremoto de 1985, 3 años en nuestra memoria, que editó Iván Salcido a través de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. Y también les recomendamos un libro sencillo, un libro fuerte que escribió Elena Poniatowska, la editorial Esera, en el año de 1988, y que se llama Las Voces del Temblor para los que son de México. Muy bien. Perdón, voy a tomar tantita agua. Bien, si hacemos un resumen
de daños de los edificios de acero, pues les comento que 5 de ellos sufrieron colapso total, otros 5 tuvieron colapso parcial y varios edificios tuvieron daños severos, pero les comentaba que se tuvieron que demoler después de varios años, no porque estuviesen en peligro, digamos, de colapsar, sino porque el costo de reparación de estos edificios era sumamente alto, es decir, era inaceptable. El edificio de Pino Suárez llamó la atención de un doctor especialista en ingeniería sísmica que se llama Federico Masolani, de la Universidad de Nápoles, Italia, y yo de manera particular les estoy presentando aquí unas fotos de edificios dañados, donde estoy colocando el puntero justamente es el edificio de Pino Suárez. Acá está otro edificio de concreto reforzado con mampostería o albañilería. Si ven ustedes, se ve el sistema de contraventeo en cruz, que son unos ángulos diagonales en cero, y aquí vemos que estas diagonales trabajaron durante el sismo, porque se ven severamente pandeadas fuera del plano en estos niveles, y los niveles superiores de este edificio se colapsaron totalmente. Algunos edificios, por ejemplo, tuvieron colapsos en los muros de fachada, y si pueden, no sé, ingeniero Cagúa, si se vea mi puntero donde estoy señalando más o menos. Sí, se ve muy bien el puntero. Muy bien, muchas gracias. Entonces vean ustedes, esto demuestra que los edificios de aquella época se diseñaban básicamente por carga vertical, y si los elementos de fachada no estaban debidamente fijos justamente a la estructura de fachada, pues estos muros de mampostería también se colapsaban. Y bueno, de acuerdo con un levantamiento que hicimos de la época, pues aquí podemos identificar, de acuerdo con el tipo de daño, cuántas edificaciones tuvieron colapso total, cuántas edificaciones tuvieron colapso parcial, cuántos edificios tuvieron daños graves. Esto es en general para todas las edificaciones. El número de edificios que se revisaron fue de 53,358, y aquí tenemos entonces los porcentajes y los números por sectores de la Ciudad de México. Ahora, de acuerdo con el número de niveles o con la altura de las edificaciones, también aquí tenemos datos interesantes. Las casas habitación que son de 1 o 2 niveles, pues hubo daños en más de 346 casas habitación. Si el número de pisos aumentaba, aquí tenemos de 3 a 5, después tenemos de 6 a 8, de 9 a 12 y más de 12. Y esta suma total nos da los 757, decía yo que cerca de 800 edificios de concreto reforzado. Esta tabla se refiere a edificios de concreto en combinación con elementos de albañilería o mampostería para los colegas de otros países. Y aquí tenemos entonces lo que representa, de acuerdo con el número total de los edificios, que eran más de 53,000. De acuerdo con el sistema estructural, estos son los sistemas estructurales típicos de las edificaciones de la época. El sistema tradicional para casa habitación, como sabemos nosotros, pues es esa base de muros de carga, de tabique rojo recocido, hecho a mano, por ejemplo, de 14 centímetros o 13 centímetros de espesor, unido con mortero adecuado. Teníamos un sistema estructural que se conocía como columnas y losa reticular o losa plana. Este sistema de piso ya fue sancionado inmediatamente después de que aparecieron las normas de emergencia. Hubo una falla muy característica que se presentó en la mayor parte de los edificios de concreto con este sistema de piso, y que consistió en el punzonamiento o una falla de cortante en el capitel de la columna. Alrededor de la misma, las losas se fracturaron y fueron atravesando las columnas una por una, y este tipo de daño fue muy comentado a partir de estos temblores. Este tipo de sistema de piso solo se recomienda para zonas de suelo, digamos, de transición o de suelo
duro, de suelo resistente, pero las losas tienen que estar como requisito, tienen que estar perimetralmente apoyadas. Entonces ya no es la losa plana tradicional que llevaba a su zona de capitel. Había sistemas estructurales a base de edificaciones a base de muros de concreto, y aquí estamos presentando el número de edificios con daño y el porcentaje en función del número de edificaciones. Les quiero comentar, bueno, ya les presenté cuáles son los edificios de gobierno y muchos edificios que sufrieron daños importantes, y aquí tenemos una lista, y llama la atención que un buen número de edificios con daño o con colapso catastrófico pues fueron hospitales y edificios administrativos. Este tipo de daño, por supuesto, está prohibido para el famoso sismo esperado. También les quiero comentar que a la fecha, después de no sé cuántos años ya llevamos, ya perdí la cuenta, del sismo de 1985, todavía en la Ciudad de México, en la última visita que realizamos, encontramos más de 60 edificios de riesgo moderado que representan una bomba de tiempo, y que ante algún sismo de intensidad media o intensa, estas edificaciones pudieran colapsarse, porque recordemos ustedes que los edificios, sobre todo los antiguos, que han soportado varios temblores, tienen lo que conocemos nosotros como daño acumulado. Los daños se van acumulando, y hay edificios que prácticamente representan un riesgo latente. Los propietarios no los han reparado, no los han reforzado, a veces por falta de recursos económicos, o muchas veces porque estas edificaciones han sido ocupadas por grupos pandilleros o gente que vive en la calle y que se ha apropiado de estas edificaciones, y que ya llevan mucho tiempo allí, y que no hay manera de pues evacuar las personas, y han sido motivos para que estos edificios no se hayan reforzado. Yo recuerdo que el doctor Victorio Bertero Rizzo, que era profesor de la Universidad de Berkeley, California, que en paz descanse, hace como 6 años, un poquito más, que se nos fue de este mundo, nos mencionó: recuerden ustedes que no es el terremoto el que mata a las personas, sino las construcciones que los ingenieros no hacemos bien. Cuando vino el doctor Vitelmo Bertero, hicimos un recorrido por la zona cero, regañó a los ingenieros mexicanos que habían tenido problemas en varios edificios de comportamiento. Después recuerdo que cuando ocurre el sismo de California de 1994, el regaño que nos hace el doctor Vitelmo Bertero en México se le regresó al ver los colapsos catastróficos que observamos en el Valle de San Fernando y muy cerca de Los Ángeles, California, particularmente en Norridge, de sistemas estructurales que no debieron haberse utilizado, particularmente en los edificios de acero de mediana altura. Y también nos asegura que, a fin de que los proyectos de ingeniería no tengan problemas estructurales, por supuesto, problemas sísmicos, tenemos que ser muy cuidadosos con el diseño estructural, la construcción y el mantenimiento. Muchas edificaciones antiguas de la Ciudad de México, que tienen más de 70, 80 años, no han tenido un programa de mantenimiento permanente, y otra vez el deterioro y el estado estructural deficiente pues ponen en alto riesgo estas edificaciones. Les comentaba que la Torre Latinoamericana representa para nosotros el final de la construcción remachada en México. Primero, históricamente hemos utilizado el remache como principal medio de unión, después la soldadura, y en México, después de los sismos del 85, estamos usando cada vez más los tornillos de alta resistencia. Este edificio se construye en el periodo de 1948 a 1956, y hasta la fecha, desde el 1957 al 2023, ha soportado sismos con un comportamiento muy satisfactorio.
el doctor Leonardo Sebart fue el diseñador de este edificio resiliente, y junto con el doctor Newmark de la Universidad de Illinois en Chicago, presentaron una conferencia mundial sobre la ingeniería de temblores en California en 1955, y poniendo de ejemplo pues este edificio ícono. Por esa razón, el ISC, el Instituto Americano de la Construcción en Acero, le otorga un premio a este edificio alto que jamás haya sido expuesto a una enorme fuerza sísmica. Esta torre, como dice aquí el reconocimiento, demostró en forma impresionante el ingenio y la competencia de quienes participaron en su construcción por su supervivencia al terremoto ocurrido el 28 de julio de 1957, sin sufrir el más ligero daño. Es mudo testigo de lo fuerte e integral que es la moderna construcción en acero. Este reconocimiento lo entrega el ISC. Al lado derecho tenemos al autor del diseño estructural. Es uno de los edificios íconos que nos ponen alto, que ponen alto la ingeniería sísmica estructural mexicana. Había otros edificios relativamente recientes, como de Mexicana de Aviación, que tenía 30 pisos, un helipuerto. La altura de este edificio era de 100 metros. Se ubicaba en el corazón de la colonia, se ubica más bien, cambió de nombre o de propietario, y se ubica en el corazón de la colonia del Valle, en la calle de Mier y Pesado, para los que son de la Ciudad de México. Un edificio con una estructura totalmente irregular. Las columnas son en cajón, las vigas eran fabricadas con 3 placas soldadas, y esta estructura fue construida por una empresa Pervi, Vicente Villaseñor, que también un gran ingeniero que conocí, pero que ya se nos fue. No tuvo ningún daño estructural. Aquí están parte de los planos estructurales de este edificio. Les quiero comentar que en aquella época, digamos desde 1950 hasta 1990, la producción del acero estructural en México era limitada. Solamente teníamos un solo productor. Después, en 1994, inicia el Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos y Canadá. Eso quiere decir que México abrió sus puertas al comercio de Estados Unidos y a Canadá, y entonces empezaron a invadirnos perfiles estructurales tipo jumbo, que jamás se podían producir en México. Y con estos perfiles se pudieron construir edificios altos. Entonces, muchas estructuras eran fabricadas con columnas, con 4 placas soldadas, y con perfiles IS, que son las vigas o columnas, con 3 placas soldadas de acero A36. En Ecuador el acero favorito es el acero A36, mientras que en México, por ejemplo, este tipo de acero prácticamente ya quedó obsoleto. Ahora tenemos un acero que se nombra A992, que fue desarrollado por la industria siderúrgica de Estados Unidos después del sismo de California, que es un acero que tiene características favorables de ductilidad, de soldabilidad y de alta resistencia, y es el tipo de acero que nosotros recomendamos para estructuras modernas. Este edificio, como ven ustedes, tuvo un comportamiento. Este edificio, perdón, que estoy presentando ahora, se refiere a la torre de Pemex, que tiene 52 niveles, 211 metros de altura, y que también fue diseñado por el maestro Oscar de Buen. Ha tenido un desempeño satisfactorio durante sismos intensos en la Ciudad de México. Por aquí les presentamos otro edificio que pudo haberse dañado. ¿Por qué razón? Primero, pues porque tiene una forma irregular, excesiva en planta. Además, decía yo que el piso es suave o endeble. Es un edificio de esquina. Sabemos que los edificios de esquina son altamente vulnerables a los efectos de torsión, porque tenemos 2 fachadas que son bastante flexibles, por ejemplo, y luego tenemos unas fachadas que son más rígidas que las otras.
Además, el periodo de vibración de este edificio era cercano al del suelo y sabemos también que el coeficiente de amortiguamiento de las estructuras de acero, dependiendo si tiene conexiones soldadas o atornilladas, ese coeficiente de amortiguamiento suele andar de 3.5%, 4%, y los reglamentos de construcción, por lo menos el de México, especifica un coeficiente de amortiguamiento del 5%. Las columnas de este edificio eran en cajón, las vigas eran laminadas y la estructura la diseñó el maestro Oscar de Buen. Tenemos un ejemplo de un edificio que originalmente se estaba construyendo con estructura de concreto. Ocurre el sismo de 1985 y se interrumpe la construcción. Unos diseñadores estructurales muy reconocidos que también descansan en paz, convencieron al propietario que la estructura de este edificio se completara con acero, y entonces se desplanta una estructura a partir del nivel cuarto, que son columnas en cajón y vigas laminadas. Este edificio también se localiza en el Paseo de la Reforma y es el edificio de Bolsa Mexicana de Valores. Los ingenieros que lo diseñan son el ingeniero Heriberto Izquierdo y su hijo Raúl Izquierdo, que también ambos descansen en paz. Entonces teníamos una estructura de concreto y se hace una conversión a una estructura de acero. La conversión se basa justamente en el buen comportamiento de los edificios metálicos. Vamos a referirnos ahora al edificio del conjunto Pino Suárez, que llamó la atención internacional de los ingenieros estructuristas y de los investigadores. Bueno, el conjunto Pino Suárez pues eran 5 torres, como podemos ver en esta elevación, y los edificios que se colapsan pues son las torres altas, 2 de ellas, el B y el D y el E, edificios colapsados D y E, y acá tenemos otras 2 torres colapsadas. Entonces, a propósito, esta imagen fue proporcionada justamente por el profesor Masolani, profesor emérito de Ingeniería Estructural de la Universidad de Nápoles, Federico II, Italia. Entonces, ¿cómo era el sistema estructural? No se usaron vigas fabricadas con 3 placas soldadas, sino se emplearon armaduras tipo Warren de cuerdas paralelas de 7.30 metros de claro y otras armaduras de claro menor de casi 50 metros. Las columnas eran de sección en cajón, digamos rectangulares de 50 por 60, con espesores de placas de 3 octavos y de 7 octavos, como podemos ver, y el peralte de las armaduras, si ven ustedes aquí, eran de 70 centímetros. En esta zona, como ven en esta planta, se colocó aquí un núcleo de servicio, que era un elemento de rigidez importante que dotaba resistencia y rigidez lateral. Aquí tenemos una vista, aquí tenemos una imagen del colapso. Por aquí vemos, por ejemplo, la falla en las armaduras de cuerdas paralelas tipo Warren. Estas armaduras fueron fabricadas con ángulos comerciales que no tenían la calidad estructural del acero A36, sino eran aceros de mucho menor resistencia. Estamos hablando de aceros que no llegaban a 1,800 kilos por centímetro cuadrado, su esfuerzo de fluencia. En este sistema estructural observamos daños justamente en la conexión de las armaduras con las columnas en cajón. Aquí vemos una deformación excesiva de los elementos de conexión. Y en el caso de las columnas en cajón, como saben ustedes, cualquier elemento de acero estructural que se fabrique con placas soldadas, que son elementos atiezados o no atiezados, tenemos que revisar las relaciones ancho-espesor y tenemos que cumplir con esas relaciones ancho-grueso, justamente para evitar fenómenos de inestabilidad local, por ejemplo, el pandeo local de las paredes de esta sección en cajón, que fue el modo de falla que se presentó en las columnas del conjunto Pino Suárez. Entonces aquí hubo un arrugamiento en la sección media de la columna, y aparte las soldaduras que unen estas 4 placas prácticamente se desprendieron.
Entonces, así fue la falla de este conjunto, de estos dos edificios. Esta estructuración típica que he mencionado a base de columnas en cajón rectangulares fabricadas con 4 placas soldadas y armaduras tipo Warren de cuerdas paralelas hechas con ángulos comerciales de baja resistencia, se utilizaron en el periodo 50, desde la década 50 hasta cerca de la década de los 80s. Entonces, ¿cómo es el sistema estructural? Pues son marcos rígidos, ortogonales o perpendiculares. Las armaduras las conocemos en México como vigas de alma abierta, y este sistema, por supuesto que la idea no fue tan mala, porque es un sistema estructural que es muy eficiente para resistir fuerzas laterales estáticas. Sin embargo, las armaduras tuvieron un comportamiento pobre, y las columnas que les decía en tipo cajón, pues se despegaron las soldaduras y se presentó el famoso pandeo local. Sabemos nosotros que las columnas en cajón, que todavía se usan profusamente en México y en Japón, tienen propiedades geométricas muy convenientes para soportar tanto fuerzas de compresión como flexión alrededor de sus dos ejes principales y centroidales. Entonces, las secciones que son doblemente simétricas y que tienen propiedades geométricas similares con respecto a los dos ejes, digamos que son las más convenientes. Por eso a los arquitectos les gusta mucho utilizar las secciones tubulares, sean cuadradas o circulares, pero hay que tener mucho cuidado, porque los espesores de paredes de estos perfiles estructurales suelen ser más delgados que la de los perfiles IR o W que se producen en Estados Unidos. Entonces, una ventaja atractiva de las armaduras tipo Warren en comparación con las vigas de alma llena, sean laminadas o sean fabricadas, que tienen la misma resistencia y de menor peralte, es que con estas armaduras se podía controlar los desplazamientos laterales. Se incrementaba entonces la inercia, la rigidez, la resistencia lateral, y los desplazamientos laterales inducidos por sismo pues eran mucho menores que los equivalentes, que los obtenidos en una estructuración similar, pero con vigas laminadas o soldadas. Y otra ventaja que encontraba interesante los arquitectos es que a través del alma se podían pasar todo tipo de instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, de aire acondicionado, etcétera. Ahora, resumo aquí cuáles son las causas probables del colapso de las dos torres del conjunto de Pino Suárez. Bueno, son varias, son multifactoriales, y una de ellas es que había problemas por el hundimiento desigual de la cimentación. Para los colegas que son de México, sabemos que estas torres estaban muy cerca o sobre una estación del metro de la Ciudad de México, del metro enterrado. Estas edificaciones tenían irregularidad estructural en planta y en elevación por la distribución de masas y rigideces. Además, otro aspecto que observamos en aquella época es que en los niveles superiores los utilizaron para alojar archivo muerto, que eran bastante pesados y que no se tuvieron en cuenta en el diseño original. Se ocasionaron excentricidades excesivas de las cargas. Los periodos naturales de vibración coincidieron con el del suelo. Ya mencioné el pandeo local de las columnas. Se fracturaron las soldaduras de filete longitudinales. Las armaduras fallaron bastante rápido en el rango de comportamiento inelástico. Entonces es importante saber que las estructuras que son capaces de responder inelásticamente sin que haya deterioro de resistencia son las que soportaron exitosamente los temblores de 1985, pero esta característica no se dio con los edificios que justamente tuvieron un comportamiento pobre. Además, en este tipo de estructuración con vigas o armaduras de alma abierta, a diferencia de las vigas laminadas, no puede haber redistribución de momentos significativa antes de que se forme el mecanismo de falla de la estructura, y por lo tanto, si no hay redistribución de momentos,
Si no se forman las famosas articulaciones o las rótulas plásticas, no tenemos suficiente absorción de energía por comportamiento inelástico de la estructura. Entonces, antes de que se formen las articulaciones plásticas, estas estructuras fallaron de manera frágil, de manera súbita. Por esa razón, en el reglamento ya de la Ciudad de México fue hasta el año de 1976 cuando se le da la importancia justamente a una característica sismorresistente de los edificios, que es la ductilidad y el amortiguamiento. Entonces hay que tener cuidado, mucho cuidado con el sistema estructural que se proponga un edificio, porque hay sistemas estructurales que no exhiben un comportamiento inelástico de acuerdo con las características de la estructura. Entonces tenemos que proponer estructuras que incursionen en el rango de comportamiento inelástico y que puedan formarse las articulaciones plásticas con un número suficiente antes de que se presente la falla de la estructura. Y un edificio también que con mucha tristeza recordamos, pues es el caso de los edificios de las costureras que se ubicaba en la calzada San Antonio Abad, el número 150, muy cerca del centro histórico de la hermosa Ciudad de México, y varios talleres clandestinos se colapsaron lamentablemente, y en ese colapso mueren 1,500 costureras. En aquella época se mencionó, no lo digo yo, comentaron algunos testigos que los propietarios de estos edificios o de estos talleres estaban más preocupados por rescatar sus cajas fuertes y las máquinas que utilizaban las costureras que atender a estas personas que se encontraban en estado lamentablemente grave. Es algo muy penoso que ocurrió. Después del sismo de 1985, las normas técnicas complementarias de la Ciudad de México han evolucionado a lo largo del tiempo. Cada vez que ocurre un temblor, se hace una revisión inmediata y se hacen algunos ajustes, principalmente en los coeficientes sísmicos. Entonces, después de 1985 ha habido otros temblores como el de 2017, y ha habido algunas tragedias estructurales que no precisamente se deben a los embates del temblor, como es el colapso de la línea dorada 12 del metro de la Ciudad de México, donde unas vigas de acero paralelas que soportan la calzada donde circulan los vagones del metro se vino abajo y mueren más de 25 personas. Entonces, lo que intentamos decir es que lo que ocurrió en 1985 y 2017, que sea una lección para los países de la región y que en el caso particular de México, este tipo de tragedias no deben repetirse y no debemos olvidarlas. Bueno, para los que estén interesados en la historia de los temblores, aquí les dejo yo unas referencias, unos libros estupendos que se han escrito a lo largo de los años. La mayoría de estos libros son de Iván Salcido, a través de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. Publica el sismo de 1957, el de 1985, el de 2017. La escritora famosa Elena Poniatowska escribe Las voces del temblor, que es este libro muy breve. Aquí está este libro que publica el doctor Federico Mazzolani, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, por medio del doctor Roberto Meli, que es una autoridad mundial, con otro grupo de investigadores del Instituto de Ingeniería, hace un estudio sobre la evaluación de los efectos de los sismos de septiembre del 85 en los edificios de la Ciudad de México, y por acá tenemos el estudio que desarrollamos con el maestro Enrique Martínez Romero, pero que es un estudio particular para los edificios de acero. Con mucho gusto le puedo compartir al ingeniero Brian Cagua Gómez este reporte para que lo comparta a los colegas que nos están escuchando. Y también la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica hace una publicación especial donde hace un recuento de todos los daños que ocurrieron. Bueno, esta es la parte 1. Ahora lo que sigue les quiero describir o leer las opiniones de grandes pilares de la ingeniería sísmica
mexicana, que representan la vieja guardia, como decimos acá. Una de las grandes autoridades de la ingeniería sísmica de la época, sin duda alguna, era el doctor Emilio Rosenbluth, que fundó el Instituto de Ingeniería de la UNAM con otros investigadores notables. Lo voy a leer. En cierto sentido, el temblor era esperado. Había un tramo de área de subducción de la placa de Cocos en la desembocadura del río Balsas y otro al oriente de Acapulco, cuyas historias sísmicas hacían prever que en ellos se generarían grandes temblores en corto plazo, es decir, en cosa de unos años o pocos decenios. Y termina su reflexión diciendo que la brecha sísmica al oriente de Acapulco subsiste. Por eso estamos atentos al famoso sismo esperado. Agrega que lo sorprendente en todo caso es que la mayoría de los edificios haya resistido el movimiento, así haya sido con ciertos daños, aún donde este fue más violento. Y vale predecir que aprendemos más del análisis de estructuras que resistieron que de las que fallaron, exhibiendo obvios defectos de diseño o de ejecución. Por su parte, el maestro Óscar de Buen, que era un líder de las estructuras de acero durante muchos años en México, él fue pionero del diseño de los edificios soldados más altos a nivel mundial. Afirmaba que los edificios que sufrieron el mayor relativo a colapso o a daños muy severos, importantes, fueron los de altura comprendida entre 7 y 15 pisos, lo que indica la presencia de fenómenos de resonancia ocasionados por la coincidencia entre los periodos de vibración de las arcillas del Valle de México y lo de las estructuras de ese número de niveles que se desplantaron en ellas. Por su parte, el ingeniero José Luis Sánchez Martínez, que fuera brazo derecho y que recientemente falleció también lamentablemente, afirmaba que los sismos del 85 de la Ciudad de México hicieron ver que los reglamentos de construcción de los edificios en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, subestimaron de manera importante la intensidad que para el tipo de movimientos del suelo cabe esperarse en la zona. En teoría, todas las construcciones bien diseñadas, de acuerdo con los reglamentos vigentes de la época, podrían haberse desplomado. Martínez Romero, director del proyecto de evaluación de edificios de acero, comentó: los recientes sismos de Chile en marzo de 1985 y de la Ciudad de México del mismo año, por supuesto, dejaron en nuestros pueblos enormes e imborrables huellas, y de estas experiencias la comunidad tecnológica latinoamericana seguramente sabrá sacar provecho para el beneficio de la sociedad. Es un mensaje que nos deja el maestro Enrique Martínez Romero. El doctor Roberto Meli, que todavía está con nosotros afortunadamente, indica que la información que se está obteniendo sobre las características de vibración del terreno en distintos lugares del valle podrían llevar a una microzonificación que ya se hizo, porque esto lo dijo en aquella época, más detallada, con condiciones de diseño, por supuesto, coeficientes sísmicos o espectros. Estas condiciones de diseño serían diferentes para un número mayor de zonas en las que ahora se consideran. Por el momento, afirmaba, parece conveniente mantener solamente las 3 zonas actuales con sus límites modificados de acuerdo con la nueva información. Las 3 zonas que mencionaba, pues era la zona blanda, de suelo blando, la zona de transición y la zona de suelo duro. Era la clasificación geotécnica de la Ciudad de México. Además, indica que el reglamento actual ya permite diseñar con espectros específicos de sitio, determinados a partir del cálculo del periodo dominante del suelo. Sin embargo, por considerar que se pueden tener errores importantes al estimar el periodo dominante del suelo y el fundamental de una estructura, es necesario considerar la ordenada máxima del espectro para un intervalo muy amplio de periodos. En estas reflexiones nos dejan una gran experiencia que debemos de tomar en cuenta en la actualización de los códigos de construcción, no solamente de México, sino de los países de Centroamérica y de América Latina.
finaliza indicando que la hipótesis de que el movimiento que puede esperarse en un sitio dado debido a sismos provenientes de la zona de subducción es siempre del mismo tipo y difiere solo por un factor de escala que depende de la magnitud del evento y de la distancia epicentral y tiene una consecuencia importante en cuanto a la seguridad de los edificios existentes. Todavía no termina, casi está terminando con sus reflexiones. Señala que se debe llegar a la conclusión que un edificio en zona del lago que soportó ese evento sin sufrir daño estructural tiene una seguridad sísmica adecuada. De hecho, debe ser capaz de soportar movimientos de intensidad o magnitud significativamente mayores, aunque tenga que reducir a disipar parte de la energía introducida por estos mediante algún comportamiento inelástico. Para edificios que caigan en esta situación, debería omitirse el requisito de revisarlos de acuerdo con los requisitos del nuevo reglamento de construcciones. Entonces hay mucha información que debemos de tomar en cuenta, ya que en estructura que no cumpla con requisitos estrictos de ductilidad, la presencia de daños estructurales menores puede indicar el principio de un proceso de deterioro que los haya debilitado por la frecuente ocurrencia de eventos sísmicos de intensidades significativas. Por su parte, el doctor Luis Esteban Maraboto, quien ha sido acreedor recientemente de varios reconocimientos internacionales en Italia y en Japón, comenta que tuvimos la fortuna de trabajar en la ingeniería sísmica, que es una rama de la ingeniería civil tan interesante que por nuestras funciones que desarrollamos no es para nuestro provecho personal, sino que pueda servir a la sociedad y me parece que sí estamos sirviendo, aunque todavía hay mucho por hacer y mucho que nos queda por aprender. Seguramente cada temblor nos va a dejar alguna lección importante. Finalmente, Plácido Domingo, tenor internacional español, afirmó, porque él, les decía, perdió familiares en el edificio Nuevo León, y habla un poquito de la corrupción de aquella época. Si en este país no se hubiese robado tanto, se tendría lo necesario para afrontar la catástrofe. Pido a toda esa gente que en un gesto de humildad, si la tienen, devuelvan a su país los millones que tanto se necesitan. Todo esto para reconstruir la ciudad. Y en el tema de reconstrucción de la Ciudad de México, uno de los investigadores más importantes, que es el maestro Jesús Iglesias Jiménez, desarrolló varios métodos para evaluar estructuras afectadas por temblores y también preparó en la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana, pues unas publicaciones relacionadas con las técnicas y métodos para reforzar estructuras afectadas por temblores. Muy bien, les quiero compartir, de acuerdo con mi punto de vista, cuáles son aquellas condiciones relevantes que influyeron en el comportamiento de los edificios de la Ciudad de México. Esto es lo que encontramos. Primero, para que se dañe un edificio, pues debe estar, digamos que preferentemente en la zona del lago, que es una zona de alta compresibilidad de arcillas. Debe tener una irregularidad en planta y elevación excesiva. Ha de tener un periodo natural de vibración cercano al del suelo en la zona. Es decir, si nosotros queremos que los edificios que tengan estas características se dañen durante el temblor próximo, pues vamos a diseñarlos con estas condiciones, que tengan un escaso amortiguamiento, que sea propenso a efectos de torsión, es decir, edificios de esquina, que tengan el famoso piso suave o endeble y que tenga un sistema estructural de resistencia, rigidez y ductilidad y amortiguamiento, que ya lo mencioné también, muy bajos. Que se propicie un mecanismo de falla con articulaciones plásticas en las columnas y no en la trave. Recuerden que cuando diseñamos sísmicamente un edificio, tenemos que verificar la filosofía o el criterio de columna fuerte, viga débil, porque si en las columnas se forman las articulaciones plásticas, vamos a tener edificios inestables. En cambio, si las articulaciones plásticas se forman en las traves, las vigas se pueden reparar
con cierta facilidad si se dañan de manera severa, pero no propiciamos el colapso total del edificio, en caso contrario al de las articulaciones plásticas en las columnas. Si nosotros construimos un edificio con materiales de baja calidad y con procesos constructivos también deficientes y una supervisión nula, estamos invitando a este edificio al colapso catastrófico. Si nosotros aceptamos que el propietario cambie de uso o de destino un edificio que ya fue diseñado y que de repente el propietario hace cambios importantes y se incrementan las cargas vivas por encima de las que usamos nosotros para diseñar, pues invitamos ese edificio al colapso catastrófico, que es el caso justamente de los talleres de las costureras que les comentaba. Si no evaluamos correctamente las cargas en el diseño original, pues vamos a tener problema. Si no dejamos holguras sísmicas suficientes, pues vamos a propiciar choque o colisión entre dos edificios por una separación muy limitada. Si no detallamos correctamente los elementos no estructurales, tenemos problema, porque los temblores del 85 demostraron que estos elementos no estructurales afortunadamente contribuyeron en muchos casos e incrementaron con resistencia y rigidez lateral al sistema estructural. Si diseñamos una cimentación inadecuada para el tipo de suelo, pues invitamos al edificio a la falla. Entonces recordemos de manera sencilla y básica que las propiedades relevantes de una estructura, pues es la resistencia, la rigidez y la ductilidad de los materiales y de la propia estructura. Y estas características son las que van a influir de manera notable en su comportamiento ante la acción sísmica. Grandes demandas, recordemos que grandes demandas de ductilidad implican la ocurrencia de desplazamientos laterales importantes y consecuentemente también daños estructurales significativos. Si se evitan los daños severos, será necesario aumentar la resistencia, ya que cuanto mayor sea la resistencia, menor será la demanda de ductilidad, pero además demandas excesivas de ductilidad propiciadas por estructuraciones poco convenientes han sido la causa directa de una gran cantidad de colapsos. Recuerden ustedes que la estructuración es la parte más importante del diseño estructural. El ingeniero estructural debe dotarle amortiguamiento, resistencia, rigidez, capacidad de absorción de energía, y el amortiguamiento tiene una influencia muy importante en las aceleraciones espectrales. Es el que mayor influye en estas condiciones. Las aceleraciones pueden adquirir valores muy altos en aquellos casos, por los demás frecuentes en estructuras de acero, en las que, como sabemos, tienen un amortiguamiento inferior a las de estructuras de concreto reforzado. Los efectos de torsión, recordamos que el 42% de los edificios que se colapsaron durante los sismos del 85 eran de esquina. El golpeteo que ya les he comentado fue un fenómeno que ocurrió con mucha frecuencia en los sismos del 85. La falta de separaciones adecuadas fue una causa importante. En lo que se refiere a las cimentaciones, en el pasado se utilizaban pilotes de fricción, pilotes de punta, pilotes de control, y una gran cantidad de fallas de los edificios fue precisamente en cimentaciones compensadas y con pilotes de tipo fricción. La práctica usual de la época de separar el conjunto suelo, cimentación, estructura en 3 sistemas que se estudiaban por separado anteriormente influyó de manera desfavorable el comportamiento sísmico de muchos edificios. Particularmente no se tomaba en cuenta en las cimentaciones el famoso efecto que se conoce como interacción suelo-estructura. Entonces el ingeniero estructurista pues tiene que asesorarse de un ingeniero geotecnista o especialista de la mecánica de suelos para diseñar correctamente la cimentación. Esta es la parte tercera, la parte final, y simplemente voy a presentar un escenario hipotético. Estamos prácticamente en agosto, mañana empieza agosto, después viene septiembre, será un aniversario de los sismos de 1985 y voy a aprovechar que pronto será este aniversario.
Entonces, miren, para todos los colegas de otros países, les quiero comentar entonces que en México, posiblemente igual que en otros países, tenemos tres tipos de sismos. El de subducción a 420 kilómetros de la Ciudad de México, que se caracterizan porque tienen una duración larga. La distancia epicentral es grande y estos temblores son los que del Estimado suelo. maestro, nos quedamos sin audio unos minutos. A ver, ¿ya no se escucha, perdón? Sí, ¿sí me ahora escuché? le escuchamos, sí le escuchamos. Sí, gracias. No sé si se escuchó lo de los sismos de subducción que se localizan a 430 kilómetros de la Ciudad de México. Se generan ondas que se amplifican y llegan a la Ciudad de México con un periodo cercano a 2 segundos. Y luego tenemos los sismos interiores dentro del territorio nacional, que se conocen como intraplaca. Estos temblores tienen una distancia epicentral de 120 kilómetros. La magnitud de estos sismos puede alcanzar a 7.5 de magnitud en la escala de Richter. Los daños pueden ser fuertes en varios estados cercanos a la Ciudad de México y en la propia Ciudad de México. Y luego tenemos en tercer lugar, acá lo estoy señalando, los famosos microsismos o sismos cortos, que les decía pueden ser de magnitudes que rebasan un 1, 2, máximo 3, 4 en la escala de Richter. Y el tiempo de duración de estos microsismos prácticamente es muy baja. Son sismos trepidatorios de 2 a 3 segundos. Ahora, la probabilidad de que ocurra un temblor de características parecidas a los sismos de 1985 en los siguientes años, esta probabilidad, por supuesto, para nosotros es alta. La brecha de Guerrero, como comentaba el doctor Emilio Rosenbluth, sigue activa, genera grandes cantidades de energía que tarde o temprano se van a liberar. Y las ondas que se van a desarrollar van a viajar a la Ciudad de México y justamente van a afectar aquellas edificaciones, principalmente edificios viejos que tienen daño acumulado, que no han sido objeto de algún refuerzo, y edificios, por supuesto, mal diseñados y mal construidos. El doctor Luis Esteva, que es un investigador notable del Instituto de Ingeniería de la UNAM, en este mapa que está en la esquina inferior izquierda, aquí coloca la zona de mayores daños en la Ciudad de México de 1957, 1979, 1985, y aquí mismo se espera justamente el próximo temblor. Muy bien. Y bueno, sabemos que la vulnerabilidad de las edificaciones antes de los temblores de 1985 quedó en evidencia. Y aquí les presentamos algunos edificios modernos que se construyeron después de los sismos de 1985 y que a la fecha han tenido un comportamiento satisfactorio. Les quiero mencionar, para los que son apasionados de las estructuras de acero, que antes de los temblores del 85, el uso del acero apenas alcanzaba el 1.5%. Después de los sismos del 85, se empieza a desarrollar cada vez más la estructura de acero en México. Eso lo observamos en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, en otros países. Y en el caso particular de México, hoy en día podemos decir que el acero tiene una penetración en la industria de la construcción del orden del 25%. Eso quiere decir que el diseño estructural de edificios de acero ha cambiado drásticamente como consecuencia de las lecciones derivadas de todos los temblores históricos que han afectado nuestra ciudad o nuestro país. No obstante, no nos olvidemos que el riesgo sísmico es latente, persiste. Y aquí tenemos algunos edificios que se construyeron en la época de la pandemia del COVID-19.
Recordemos que tuvimos prácticamente 3 años de inactividad en todos los sectores de la economía, y estos edificios son recientes en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que podemos decir si llega a ocurrir un sismo en 1 año, 2 años, similar al de 1985? Pues lo que yo diría es que va a haber daños, pueden ser daños menores o moderados en aquellas edificaciones donde las autoridades no han tenido vigilancia hacia los directores responsables de obra y corresponsables de seguridad estructural. Para los colegas que nos escuchan de otros países, las figuras de los ingenieros estructurales y de los arquitectos en México es el DRO, que es el director responsable de obra, la máxima autoridad, y también hay corresponsables en seguridad estructural, hay corresponsables en instalaciones, hay corresponsables en desarrollo urbano, etcétera. Pero estas son las 2 figuras que tienen que ver con la seguridad sísmica. Mientras no se vigile correctamente y cuidadosamente la actuación de estos especialistas, pues entonces los daños pudieran aumentar. Hoy en día, en 2023, y hace poco más de un mes, se ha publicado el nuevo reglamento de construcciones para la Ciudad de México, y junto con el reglamento se publicaron, y ahorita están bajo consulta de todo el gremio, se publicaron también las normas técnicas complementarias para cada uno de los diferentes tipos de estructuras. Estamos en 2023 y al día de hoy podemos decir que la Ciudad de México cuenta con normas muy estrictas, restrictivas, y que deben aplicarse correctamente. Entonces, la aplicación correcta, la vigilancia de las edificaciones durante el proceso constructivo, pues son las mejores medidas para reducir la vulnerabilidad latente, la vulnerabilidad sísmica. Consideramos nosotros que los avances recientes en México, tanto de la ingeniería sísmica y estructural mexicana, no solamente de México, de Chile, de otros países, de Colombia, de Centroamérica, de Costa Rica, he tenido la oportunidad de revisar algunos códigos de América Latina y he sido testigo que constantemente también han sido correctamente actualizados. En el caso particular de México, me preguntaría yo, ¿se puede garantizar al 100% la seguridad sísmica de los edificios y de otros estados del país que se localizan en zonas de alta sismicidad? Y mi respuesta sería que no totalmente. Estos son algunos edificios que muestran el nivel de diseño estructural de vanguardia, edificios altos que se localizan en suelos de transición en la Ciudad de México, y estamos seguros que los edificios altos con estructura de acero o con estructura combinada o estructura mixta serán los que tengan un comportamiento mejor ante las acciones o las demandas sísmicas intensas. En la Ciudad de México les decía que hay muchos edificios todavía que tienen que son propensos a dañarse durante temblores. Ya les comenté cuáles son las razones y casi estamos terminando, y la pregunta sería, ¿estamos preparados para enfrentar otro macrosismo similar a los de 1985, que es lo que le llaman el sismo esperado? Y nos hacemos las siguientes preguntas, no solamente para México, sino también para los países de América Latina. ¿Qué tenemos que hacer para reducir la amenaza sísmica latente de estos países localizados en zona preponderante sísmica? ¿Qué debemos hacer para reducir, o sí sabemos qué hacer para reducir la vulnerabilidad de la vivienda precaria de muchos países de Centroamérica y de América Latina, donde todavía se sigue utilizando la construcción de mampostería no confinada? En el caso de México, digamos, son los estados de Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla, Morelos y el propio Estado de México. Todavía hay mucho que hacer
En la propia Ciudad de México recorrimos varias vecindades que estaban en estado ruinoso a 3 cuadras del Palacio de Gobierno. Tenemos que vigilar estrictamente la actuación de todos aquellos que están involucrados en el diseño y construcción de los edificios. Sabemos que los edificios de acero diseñados y construidos correctamente en los temblores pasados de la Ciudad de México son los que han tenido un comportamiento satisfactorio. En los próximos años, nosotros apreciamos un panorama alentador de la construcción en acero, particularmente en edificios de mediana altura, altos y rascacielos. Los edificios altos de la Ciudad de México serán resilientes. Con las nuevas normas se están diseñando edificaciones con ingeniería de vanguardia de punta para garantizar su comportamiento sísmico. Y estamos esperando el famoso temblor de la brecha de Guerrero, el sismo esperado, o estos edificios soportarán sin daño apreciable los temblores que se originen de intraplaca, que son temblores superficiales muy cercanos a la Ciudad de México, como les había comentado. Y prácticamente para terminar, les quiero compartir esta reflexión que se basa en mi punto de vista particular. Es incorrecto atribuir exclusivamente a sismos de magnitud moderada y alta los daños estructurales severos y los colapsos catastróficos que puedan ocurrir durante temblores intensos en México. En cuanto a la seguridad sísmica de las edificaciones, la responsabilidad recae no solamente en los propietarios, sino también en las autoridades de todos los países, en las figuras, directores responsables de obras, corresponsables en seguridad estructural, en los arquitectos, en las empresas constructoras, en los supervisores internos y externos. Todos los que están involucrados tenemos la responsabilidad de garantizarla y de evitar el riesgo de las edificaciones. Entonces es importante la vigilancia de manera estricta. Entonces, si no actuamos de esta manera, simplemente la seguridad sísmica, pues nosotros mismos nos encargaremos de deshacerla. Esperemos que no que no se repita, por ejemplo, en América Latina. Bueno, claro, tenemos características muy diferentes a las de Turquía. Ustedes conocieron la información del sismo de Turquía, conocen la historia y esperemos que sea una gran lección a nivel mundial de qué tenemos que hacer con conciencia para evitar desastres de esa naturaleza. Y termino esta conferencia con una reflexión del doctor Arraf Habibullah, que es pakistaní y que es el autor de los programas de la Universidad de Berkeley, California, como es el SAP y todos los programas de la familia. Nos dice que lo sorprendente de la ingeniería estructural es que diariamente nuestra profesión construye una mejor vida para toda la humanidad. Preservamos el pasado, nuestro trabajo está construyendo el futuro, pero encima de todo estamos en el negocio de salvar vidas, protegemos a la humanidad de los estragos devastadores debido a peligros naturales, como pueden ser los temblores, los huracanes, los sismos, las ráfagas de viento, etc. Una persona como ustedes se convierte en héroe al salvar una sola vida. Los ingenieros estructurales y los ingenieros sísmicos salvamos vidas cada vez que el viento sopla. Creo que con esta reflexión me despido y simplemente quiero agradecer a mis grandes maestros mexicanos y algunos de Estados Unidos que aparecen aquí en la pantalla, por supuesto al doctor Teodoro Galambos, al ingeniero Arnaldo Gutiérrez, que es venezolano y que radica actualmente en Puerto Rico, al doctor Chia Ming Wan de la Universidad de San Diego La Joya, etcétera. Por supuesto, a mi equipo de trabajo del Centro Regional de Desarrollo en Ingeniería Civil, a la arquitecta Maldonado Porras, a Guadalupe Olvera Flores, que está conmigo apoyándome, a Camila González Marroquín, que me apoyó en esta presentación, a Marcelo Jaime Ocampos, Gabino Martínez, Karen Grisel, Carlos López, Wenceslao Siriaco, Iván Leal Sarabia.
pero particularmente quiero agradecer profundamente al comité organizador, por supuesto, en primer término, pues al doctor Roberto Aguilar Falconi por esta magnífica oportunidad, al comité organizador que también forma parte de la Universidad de las Fuerzas Armadas, a todas las personas que están involucradas en la organización, el doctor Ayar también, y por supuesto a nuestro moderador, el ingeniero Brian Cagua Gómez. Les mando un afectuoso saludo, un fuerte abrazo. Les agradezco su paciencia y cuenten con esta presentación. Buenas noches a la mayoría de ustedes, porque tenemos una diferencia de horario. Para algunos de ustedes pueden ser las 9 de la noche, para nosotros apenas van a ser las 8. Muchas gracias y fue un honor participar en este ciclo de conferencias. Gracias a todos y buenas noches. Y quedo atento para las preguntas que se puedan formular. Le dejo el micrófono al ingeniero Cagua Gómez y gracias. Muchas gracias, maestro Héctor, por su brillante presentación. A continuación tendremos las preguntas por parte de los asistentes. Una primera pregunta es, similar a lo que pasó previo a los sismos del 85 en México o al sismo de Northridge, actualmente se está propensando el uso de estructuras metálicas con columnas tubulares rellenas de hormigón en varias partes de Ecuador, probablemente en varias partes de Latinoamérica. ¿Cuál es su reflexión acerca de este sistema estructural que no se encuentra formalmente normalizado con las conexiones que se ven de manera convencional en normas como la ISC 358 o sus homólogas americanas? Tal vez en México tienen algo similar o no. Sí, excelente pregunta. En la nueva norma mexicana 2023 se ha incluido disposiciones para diseñar edificios a base de sistemas estructurales con acero y con hormigón, como lo conocen ustedes, hormigón armado o concreto reforzado. Es un sistema estructural que une dos materiales en una sinergia favorable, porque como decíamos que el acero estructural por sí mismo no tiene amortiguamiento suficiente ni la rigidez, y la combinación del acero estructural con el hormigón armado seguramente será una solución que vamos a ver con mucha frecuencia en los países de América Latina y alrededor del mundo. Nosotros sí tenemos en las normas 2023 este sistema estructural, aparte de otros sistemas estructurales novedosos, como son los contraventeos restringidos al pandeo, como es el caso de unas armaduras especiales, donde ahora se pretende que se formen las articulaciones plásticas en unos tableros de la armadura. Pero sí, efectivamente, la construcción compuesta, que no es nueva como sistema estructural, tendrá un impacto importante en los países de América Latina. Muy amable, muchas gracias por su respuesta. Tenemos una pregunta también referente a, dice, ¿cuál es su opinión acerca de la componente vertical no contemplada hasta hoy en la normativa de la Ciudad de México? Muy bien, excelente pregunta. Tenemos que ver cuáles son las características de los temblores en cada ciudad, en cada región. Lo que ocurre es que esa componente vertical de los temblores pues son muy comunes para los sismos que se presentan en California. En México, por ejemplo, donde podemos tener este tipo de temblores, justamente sería en Acapulco. La nueva norma de diseño sísmico ya está tomando en cuenta la componente vertical hasta ahora, pero digamos que en los reglamentos antiguos no se consideraba por las características particulares de los sismos en la Ciudad de México. Pero con los microsismos que han ocurrido, hemos observado que sí, justamente pueden ocurrir temblores trepidatorios y no necesariamente oscilatorios, aunque en el caso de la Ciudad de México, esos temblores trepidatorios tendrían hasta donde sé, tendrían magnitudes bajas, pero sí es importante, de acuerdo con las características
del sismo y de las ciudades donde nos encontremos, pues tomar en cuenta estos fenómenos que antes no se consideraban. Muy amable, muchas gracias por su respuesta. Finalmente, una última pregunta. ¿Cuál es su opinión referente a este sistema constructivo, Diagrid, que se ha visto difundido bastante, bueno, personalmente lo he visto en México, usted lo presentó en una de las láminas al final, y su comportamiento esperado para eventos sísmicos, digamos, entre comillas, severo? Muy bien. Efectivamente es un sistema estructural pues que tiene muchísimos años porque los rusos hicieron la primera estructura Diagrid. En México tenemos dos ejemplos típicos. Un edificio que está en San Ángel, que seguramente es el que menciona nuestro colega mexicano que formuló la pregunta, y otro sistema Diagrid puede ser el famoso Museo Sumaya que está en Plaza Carso para los que son de la Ciudad de México. Es una estructura, digamos, muy eficiente que puede reemplazar a los sistemas estructurales tradicionales basados en marcos rígidos con contraventeo concéntrico o excéntrico. Sin embargo, en el caso particular de la Ciudad de México, su aplicación todavía ha sido limitada. Es eficiente porque trabaja como un sistema estructural tubo en tubo que innovó el doctor Leslie Robertson cuando diseñó y construyeron las famosas torres desaparecidas de Nueva York, las Torres Gemelas. Entonces, Diagrid también es un sistema estructural tubo en tubo, y la estructura periférica es justamente la que va a soportar las demandas sísmicas intensas, y la estructura interior podría ser una estructura que solamente se diseñe para soportar carga vertical. Pero en México todavía seguimos con la cultura del marco rígido, ya sea con contraventeos concéntricos y contraventeos excéntricos. Entonces todavía nos cuesta trabajo pasar al sistema Diagrid. Parece ser que faltarían algunas recomendaciones y disposiciones de diseño en las normas para que los diseñadores estructuristas tuvieran las bases para diseñar sistemas estructurales de este tipo. Eso es lo que puedo indicar. Muy amable, muchas gracias. Excelente respuestas. Comentar que hay muchos mensajes de agradecimiento, de felicitaciones a su ponencia. Eso quiero destacar. En este punto me gustaría pasar a palabras por parte del doctor Roberto Aguiar. Doctor, déjeme, en este momento ya puede activar su micrófono. Aún no lo escuchamos. Ahí ya está activado el micrófono. Me uno a la gran cantidad de felicitaciones que han realizado los asistentes a este evento. Todo el mundo muy complacido con su excelente conferencia. A mí en parte me dio un poco de nostalgia. Conocí a varios profesores que usted mencionó, a Roberto, a Meli, bueno, Esteban todavía está vivo. Yo los conocí en el año 85, antes del terremoto, y los veía bastante, bueno, como es lógico, muy jóvenes, fuertes. Faltaba todavía Enrique del Valle. Dije, Dios mío, no, Enrique del Valle, Sonia Ruiz, que estaban en esa época, también trabajaban directamente en esa temática. Y ahora los veo, digo, el paso de los años, gente muy valiosa, muy valiosísima. Igual que usted tuvo la suerte de trabajar con Martínez Romero. Recuerdo, él era un hombre alto, yo le veía bastante fuerte. Él se encargó de la construcción y el diseño de la Torre Mayor, creo. Y también reforzó algunas estructuras con disipadores de energía. Y entre mí qué gran experiencia tiene el profesor Soto, haber trabajado con tanta gente tan valiosa. Y nosotros qué suerte tuvimos, qué suerte hemos tenido de tenerle a usted como conferencista. Le agradezco una vez más
por haber aceptado dictarnos una conferencia extraordinaria. Y haciendo un pequeño paréntesis, quiero saludar a mi amigo que le estoy viendo, a mi amigo el doctor Fortunato Espinosa, mi amigo el doctor trabaja en la Universidad de Baja California, algo así creo que es, y también Fortunato Espinosa, algún rato quiero que dictes una conferencia aquí tienes mucho que enseñar, mucho que compartir. Nos envías un tema, el tema, será un gusto compartir contigo en una conferencia. Retomando, profesor Soto, linda su conferencia, magnífica su conferencia, y esperamos ansiosos tener el PDF de la misma y algunas publicaciones. Usted ya nos ofreció una, dijo, esa que también me quedé intrigado. Digo, qué lindo, esa construcción de hormigón armado que luego le pasaron a acero. Me parece muy interesante tener ahí la historia. Muy buena su conferencia, muy excelente. Nos ha hablado de todo, nos ha dado reflexiones, nos ha dado un pantallazo del acero como tal. No me queda más que felicitarle y comprometerle para que en un futuro cercano nos dicte otra conferencia. Tiene mucho material para enseñarnos. Gracias, profesor. Y también, desde luego, al anfitrión, a nuestro anfitrión, el doctor Brian Cagua, que realmente él hace muchísimo para sacar estas conferencias todos los lunes. Este momento, por ejemplo, ya están todos los pósters de los conferencistas de agosto. Digo, Dios mío, y de señor, cómo saca tanto tiempo y unas portadas espectaculares. Tenemos ya completo las conferencias de agosto y estamos ya organizando las de septiembre. Bueno, felicitaciones del doctor Brian Cagua y nuevamente reitero mi felicitación a nuestro conferencista, el profesor Soto, y a los asistentes. Usted ha visto, profesor, que asisten de todas partes. Había mucha gente, algunos que sean de Panamá, de México, de Colombia, y la mayor parte, a mi amigo Fortunato mismo, él es mexicano, y la mayor parte son de Ecuador. Es verdad, la mayor parte de Ecuador que están ansiosos por aprender. Muchas gracias. Doctor, ¿me escucha bien? Doctor Roberto Aguilar Falconi, ¿me escucha bien? Sí, le escuchamos, maestro Héctor. Bueno, pues simplemente muchas gracias por esta oportunidad. Les mando un fuerte abrazo a todos y por supuesto que quedo a sus órdenes para cuando tenga una segunda oportunidad compartir otro tema. Buenas noches a todo mundo. Muchas gracias por seguir estas magníficas conferencias, este programa de conferencias. El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguilar Falconi, que coordina de manera atinada el ingeniero Brian Cagua Gómez. Un fuerte abrazo a todos, buenas noches y muchas gracias. Gracias, maestro Soto. Antes de despedirme, yo quisiera compartir también mi pantalla y entregar un certificado de reconocimiento a su nombre, maestro de ingeniería Héctor Soto Rodríguez, por tan valioso tiempo el día de hoy, difundir su conocimiento en este espacio con el tema experiencia sísmica de edificios de acero tras los sismos de 1985 en la Ciudad de México. Para nosotros es valioso realmente poder estar acá todos los lunes con estas autoridades mundiales en cada una de las especialidades y poder aprender de estas experiencias. Muchas gracias por su tiempo, por su predisposición en participar y estaremos atentos a las coordinaciones para las próximas conferencias. Les dejé el enlace donde se va a almacenar con el permiso y también con la gran predisposición del maestro Héctor Soto mucho material que nos va a compartir, me va a hacer llegar a mi persona y yo voy a subir al enlace de sensilab.wordpress.com. No me queda más que agradecerles a todos por su asistencia. Todos los lunes a las 19 horas de Ecuador se realizan conferencias, están cordialmente invitados
y nos veremos en un próximo lunes. Pasen muy bien. Hasta una próxima oportunidad. Luego, un gusto.